Dice Lucas 6, versículo 12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra y que bendigas este tiempo juntos que vamos a tener ahora. Cuando empecé a preparar este mensaje y el Señor me decía, mira, quédate acá, no sigas con lo que viene después, no pases por esto, me sentí como aquella vez, ¿se acuerdan? Que todavía estamos haciendo la cosa por YouTube, cuando nos tocó pasar por la genealogía de Jesús. Y son esos momentos que uno dice, bueno, nosotros confiamos, creemos que cada palabra de Dios es inspirada y las cosas que están acá son para nuestro provecho. Y bueno, ¿de dónde? ¿Qué habrá acá para nosotros en este día? Así que bueno, siempre es bueno ese ejercicio de volver a leer y releer y empezar a ver realmente qué es lo que nos está diciendo detrás de todo esto. ¿Cuál sería el propósito? Nosotros conociendo a Lucas, que hemos ido viendo Lucas cómo describe ciertas cosas, cuál es la intencionalidad detrás de algunas cosas que él va haciendo, uno empieza a entender quizá alguno de los propósitos de las cosas que él va armando y qué es lo que él nos quiere contar detrás de la historia. Así que nosotros vemos ahí Jesús, un tiempo después de que pasó estos incidentes de la sanidad o del día de sábado, del día de descanso, o aquella que los discípulos los agarraron los fariseos ahí comiendo y trabajando en el día de descanso, que fue todo lo que hablamos el domingo pasado. Dice que Jesús específicamente se retira a un monte a orar y Lucas en muchas otras instancias nos muestra a Jesús retirándose a orar justo previo a momentos importantes de su vida, a momentos importantes en el ministerio, a cosas importantes que estaban a punto de pasar. Y esto a nosotros nos tiene que impactar de una manera especial porque estamos hablando de nada más ni nada menos que Jesús, que Dios mismo hecho hombre. Y si hay alguien que podría decir, yo no preciso, sí, muchachos, ustedes vayan, oren, apártense, busquen a Dios, todo lo demás, pero yo no me tengo que buscar a mí mismo, yo estoy conmigo todo el tiempo. Sin embargo, en esta preciosa dinámica inentendible para nosotros, porque no nos vamos a hacer lo que la entendemos del todo, de lo que es la complejidad de la Trinidad, vemos a un Jesús que yo no creo que él hiciera esto solamente para darnos un ejemplo. Esto de Jesús retirándose a orar no es como cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, y Jesús les da un modelo de oración, sino que es realmente Jesús buscando pasar tiempo íntimo con su Padre. Es lo que después también otra de esas cosas que nos dejan perplejos, en la que Jesús dice más adelante, yo no hago nada de lo que a mí se me antoja, sino que yo hago y yo digo lo que el Padre me envía a hacer. Y está buenísimo saber que alguien que pertenece mismo a la divinidad de Dios, a la Trinidad, a este ser tan complejo que a nosotros no nos dan las neuronas para llegar a entender cómo Jesús puede ser 100% Dios y al mismo tiempo buscar relacionarse con el Padre y hablarnos de la venida del Espíritu Santo y el rol que traería en nosotros, y saber que el Padre es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios, pero al mismo tiempo se relacionan y viven en comunidad entre sí. Jesús pasaba tiempo buscando profundizar esa comunión, ese tiempo, y sabiendo que venían momentos y decisiones importantes y pasos importantes que él tenía que dar. Y eso nos habla mucho de lo que vamos a ver ahora. En el versículo siguiente, y en el 13, nos dice que después de esto, no lo dice explícitamente, pero casi podríamos
nosotros asumir que por qué es que Él pasa este tiempo intenso de cercanía, de buscar a Dios, de buscar al Padre, porque llegó el momento en el que iba a escoger a los 12 apóstoles. Entonces, varias cosas ahí de que nosotros vamos diciendo, pero ¿cómo es que eligió a los 12 apóstoles? Y ya nos contó de cuando llamó a Pedro y que con Pedro estaba Santiago, Juan estaba Andrés, que era el hermano de Pedro. Después ya leímos una instancia en la cual llamó a Leví, que es a quien después lo conocemos como Mateo. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo puede ser de que ahora recién va a llamar a los 12 apóstoles? Bueno, Jesús había estado llamando a mucha gente a que lo siguiera. Incluso mucha gente que quizás Jesús no llamó directamente y lo empezaron a seguir. La Biblia nos dice cómo las multitudes lo seguían. Más adelante hay una instancia en la que Jesús se arma como un viaje misionero y envía a 70 personas. Y los envía a predicar por los pueblos y los manda y después vienen. Entonces, cuando nosotros a veces tenemos esa imagen de las películas, claro, la película tiene un presupuesto limitado y ya demasiado que se consiguen 12 apóstoles para dar vueltas por ahí, pero en realidad buena parte del misterio de Jesús, había un grupo bastante grande que también lo seguía de ciudad en ciudad. Y quizás no todos eran simplemente esta gente que andaba ahí buscando que Jesús les haga una sanidad o que esto, aquello, lo otro, sino que había un grupo importante de personas. Pero Jesús específicamente dice que llegó el momento de elegir 12 apóstoles. Entonces, para eso es importante que es un apóstol. Si nosotros fuéramos ahí al griego, no me gusta hacer mucho esto porque bueno, la palabra de Dios por algo la tenemos traducida y nos habla bastante bien, pero esta es una de esas palabras que se empezó a hablar en español casi sacándola del griego, como se escribieron estos libros, porque la palabra ahí es apostolos, así se diría más o menos en griego, y significa aquel que es enviado afuera. Aquel que es enviado con una misión, con algo específico. Entonces Jesús tenía un montón de seguidores, pero Jesús específicamente llegó un momento en el que llamó a este círculo íntimo, aquel que él iba a dedicar más tiempo, aquel con el que él iba sí o sí a hacer todo este ministerio, aquellos con los cuales Jesús quería contar hasta que llegara el tiempo de su partida, y aquellos a quienes él específicamente iba a enviar. Les iba a dar una misión muy específica. Entonces, por eso es que después nosotros vemos, aparte del momento en que Jesús envía a los 70, hay un momento en el que Jesús envía a los 12, que también le dice, vayan por los pueblos, anuncien la llegada del reino. Y el momento que nosotros más conocemos de todos es después que Jesús muere y resucita, los junta a todos también en un monte y los envía. Es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, hemos puesto ahí ese nombre, que le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hagan discípulos a las naciones, enseñándole todas las cosas que os he guardado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y está buenísimo que nosotros como Iglesia de Cristo tomemos esas palabras para nosotros y entendamos que esa es la misión de la Iglesia, pero si nosotros nos ponemos en ese momento, en ese lugar, Jesús le dijo esas palabras solamente a los 12. No dijo, bueno, ya resucité, vamos a llamar a todos los que en algún momento me siguieron, llámenlos a ver si ahora que estoy vivo de nuevo quieren servirme, y les voy a encomendar esto a todo el mundo. Específicamente tomó a estos 12 y los envió, les dio un propósito muy específico para sus vidas. Y de algunos de ellos, la Biblia nos permite saber casi con lujo de detalle qué es lo que pasó. Sabemos mucho de la vida de Pedro, sabemos mucho de la vida de otros, y hay otros que sabemos un poco, capaz que sin toda esa seguridad que a veces nos da la Biblia, pero hay tradiciones de historiadores, de gente que nos cuenta de qué pasó con los apóstoles. A veces sabemos que hay algunos que agarraron más para el norte de África a predicar el Evangelio, y otros que se fueron más hacia el este, y sabemos que hay algunos que las tradiciones dicen, algunos escritos cuentan por ahí que hay algunos que quizá terminaron hasta en la India, lo que hoy es la India, predicando el Evangelio. Nosotros, bueno, a veces por el impacto cultural, por todo lo que pasó, conocemos más de la obra de Pablo, la obra de Pedro, las cosas que pasaron en ese entonces, pero estas fueron personas que específicamente Jesús eligió para que el movimiento, para que su iglesia explotara en todo el mundo, y a partir de ahí empezara a pasar algo grande. Entonces Jesús pasó
este momento especial orando, buscando a Dios, buscando esa comunión íntima con el Padre para llamar, para elegir a estas personas que iban a tener esta tarea especial. Y probablemente muchos piensan de que este número de 12 tiene que ver también, es este paralelismo con las 12 tribus de Israel. Porque Dios prometió que a través de esta nación que le iba a dar, que iba a surgir de la descendencia de Abraham, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. De esas 12 tribus iban a salir todas las familias de la tierra. Ahora, viene el rey del reino de Dios, viene Jesús a la tierra, su pueblo lo rechaza en gran manera. Entonces Jesús llama a estos 12 apóstoles, que también son como esta representación de este pueblo que Él está armando, que Él está eligiendo, para que sean enviados y para que sean llevados a cumplir esa tarea, y para que nosotros ahora, hoy 2000 años después, como resultado de lo que estos apóstoles comenzaron, de lo que estos apóstoles hicieron, podamos decir que nosotros también somos parte de esta nación, de este pueblo de Dios que está bendiciendo a todas las naciones de la tierra con el mensaje del Evangelio. ¿Amén? Ahora, hasta acá, suena lindazo lo que le estoy contando, ¿no? Nos imaginamos ya a Jesús llamándolo y nos imaginamos unos años después de cómo ellos son enviados con la gran comisión y cómo van y estén dispuestos a morir por el Evangelio, a ser testigos, como decía Pri hoy, a morir incluso por su fe, y suena precioso. Pero vamos a ver a quién eligió Jesús. Y vamos a ver si no le habrían dicho, che, capaz que te convenía pasar otra noche más ahí orando con el Padre porque estaba complicado. Versículo ahí 14 y 15 nos dice los nombres, quiénes eran estos 12. Nos nombra el primero a Simón Pedro, o sea, Simón a quien Jesús después llamó Pedro. La historia de ella lo leímos. Estaba Andrés, que es hermano de Pedro. Estaba Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan. Todos estos primeros 4 acá que nos nombran, ¿se acuerdan qué eran? ¿Cuál era su oficio? Pescadores. Y empezamos a pensar un poco las características de estas personas, ¿no? Por un lado, tenemos a Pedro. Si hay algo, Pedro es el que más conocemos todos, porque tenemos mayor cantidad de anécdotas acá en la Biblia. ¿Qué sabemos de Pedro? ¿Qué era él? Era valiente, pero era un valiente mezclado medio con impulsivo, ¿no? Y viste que a veces cuando uno es impulsivo está bueno, porque en algunos momentos te sale bárbaro y en otros momentos haces cualquier cosa. Carito, ¿qué habías dicho? Que era de carácter fuerte. Tenía un carácter muy fuerte. Era un tipo muy... una arrebatada. Lo que hoy ahí vieron que hay como todos nombres preciosos para las personalidades, todo lo que hoy le llamaría un colérico. Que claro, que de momentos sí, fue él el tipo que estaba ahí. ¿Se acuerdan la historia aquella que Dios hace el milagro de la multiplicación cuando Él lo llama de los peces? La multiplicación de los peces no, cuando todos los peces se le tiran a la red, estoy mezclando historias. Y él en medio del éxito más grande económico de su negocio, que es la red se le llenó de peces y no le alcanzaba el barco para meter tanto pez, soltó todo y se rindió a sus rodillas y dijo: mi Señor y mi Dios, apártate de mí porque soy un pecador. Los otros, yo lo veo ahí, Andrea, Santiago, se lo quedan mirando como diciendo: ayudanos, ¿qué pasó? Entonces él era impulsivo y estas cosas en muchos momentos le jugaban para bien, pero en otros momentos lo llevaban a, cuando las papas quemaban, cuando había que actuar como Jesús lo había llamado, peló un cuchillo y le arrancó una oreja a uno. Y decís, bueno, qué valiente. 10 minutos después, yo a Jesús no lo conozco. Entonces, qué personaje, ¿eh? Qué lindo tener ahí un tipo tan valiente, pero cada tanto un tipo que va, que viene, que a veces una persona inestable también podemos decir. Y después tenemos a estos otros 2 pescadores, aparte está Andrés, el hermano de Pedro, y tenemos a Santiago y a Juan, que son los hijos de Zebedeo. Hay una historia en particular así que resalta, donde aparecen así los dos, y donde aparece alguien más de su familia. ¿Se acuerdan qué historia protagonizó ahí la madre de ellos con él? Porque quería una se sentó a la derecha y otra a la izquierda. Se acerca la madre a Jesús en otro momento y a ver, esta madre fue ella la que habló, pero
ellos no se opusieron mucho tampoco, ¿no? O sea, está bien, mirá, Jesús, vos nos elegiste a nosotros 12, pero bueno, de todos, a nosotros dos, viste que nos gustaría que seamos los 2 y los 10. Y ellos querían ser lo que figuraran. Y te mantenían esta cabeza de quizá no haber entendido del todo lo que significaba el reino de Dios. Y tenían esta mentalidad de que todavía había jerarquías en las cuales había algunos más importantes que merecían más honor que otros. También, tipo complicado y para llevarla en la diaria. Después, si seguimos ahí un poco más, tenemos a Felipe, que también sabemos que él fue el que llevó a Bartolomeo, a Natanael, a Jesús. También es a quien Jesús le pregunta cuando se multiplican la multiplicación de los panes y los peces. Jesús le tira el desafío, che, ¿qué vamos a hacer? Y Felipe se queda como que perdió la pisada y no sabía mucho para dónde arrancar. Después tenemos a Bartolomeo, que después también en Juan lo nombra como Natanael. Y tenemos a Mateo. Ya hablamos de Mateo. ¿Qué era Mateo? ¿Un qué? Un cobrador de impuestos. ¿Cómo lo consideraban a los judíos? ¿Un qué? Un traidor. Un traidor. Traidor porque se había vendido por trabajo al imperio que venía y que gobernaba sobre ellos. Entonces, imagínate estos pescadores que estaban, que venían trabajando y trabajando y trabajando, y después de meses de no poder pescar nada, sin haber pescado nada, le caía a Mateo ahí para decir, che, tenés que pagar los impuestos. Y bueno, yo no vendí nada, no importa, tenía que pagar los impuestos porque vine acá con la guardia romana y ellos exigen su parte. Nos podemos imaginar que no era un campamento así, todo precioso estar ahí con los 12, ¿no? Después tenemos a Tomás. ¿Qué sabemos nosotros de Tomás? ¿Cómo? El incrédulo. En ese momento es pobre, casi también. Pobre Tomás. Le caemos con todo. Bueno, ya vamos a hablar de Tomás en algún momento. Pero a lo que nosotros nos queda de todo esto, y seguramente una de las cosas que incluso después que Jesús resucitó, quedó por un tiempo ahí. Loco, vos no creíste. Nosotros estábamos ahí diciéndote, éramos los 10 ahí diciéndote que Jesús había resucitado, y vos te pusiste ahí firme y que no, y que yo no creo, y hasta que yo no vea, y hasta que yo no toque, y hasta que nada. Un tipo dubitativo, un tipo inseguro, un tipo que necesitaba tener todo asegurado para poder dar un paso firme. Y llegamos a un personaje precioso que es Simón el Celote. No sabemos demasiadas cosas directamente de los evangelios de Simón el Celote, excepto este apodo que él tenía, el Celote. Que esto está bueno porque cuando los otros dos, cuando Mateo y Marcos hablan de Simón el Celote, usan otra palabra que no es celote, que es una palabra muy similar, pero que dice que era entusiasta, era como Pedro, ¿no? Medio impulsivo, medio calderita de lata, un poco eso. Pero la palabra que Lucas usa para describirlo, o sea, para decir que era un celote, era eso mismo, celotes, o vaya a saber cómo se pronuncia. Pero esto está relacionado, el nombre que se le puso a unos militantes judíos revolucionarios que unos años después de la muerte y resurrección de Jesús, tenemos en todos los libros de historia está que se armó una guerrilla y se sublevaron contra los romanos y se armó un lío de la masita. A partir de esa guerra fue que después, ahí por el año 67 o 69, no me acuerdo bien, es que el templo es finalmente derribado y se destruye el templo en esa guerra. Y esto fue algo que se empezó a generar con gente con unos activistas bastante fuertes ahí en contra del Imperio Romano que querían llevar este problema de la ocupación romana, la querían llevar a las armas. Entonces, si los pescadores podían tener roces con Mateo, el ex cobrador de impuestos, imagínate Simón el Celote. Que ese sí que le saltaría la vena así cuando tenía algún roce
con Mateo. Entonces empezamos a ver que hay una imagen compleja del grupo que Jesús elige bajo la dirección de Dios para comenzar la tarea más grande de la historia de la humanidad, del propósito de Dios. Y ahí podemos empezar a dudar. Y mira, y si te quedaban dudas, ¿con quién termina la lista? Con Judas el traidor. No el traidor como Mateo, que era un traidor para los judíos porque cobraba impuestos, porque no sé qué. No. Aquel que Jesús eligió para estar en su círculo íntimo, aquel a quien Jesús llegó a enviar antes de su muerte, en eso que los mandó a que fueran por los pueblos a predicar el Evangelio. En medio de este grupo Jesús eligió y sabía que tenía a un traidor. Y esto es algo que nos tiene que volar la cabeza. Este fue el resultado después de toda una noche de oración, buscando la voluntad del Padre, a ver quiénes serían las personas indicadas para arrancar la gran tarea de anunciar el reino de Dios. Sí. Y hay varios motivos. Y algunas de esas cosas tienen mucho que ver con nosotros. Mirá, haz eso. Mirá, ven para todo alrededor. Yo te diría, bastante bien la llevamos. Pero Jesús no se agarró para sí a un grupo de gente perfecta. Incluso después dice, estos son los que el Padre me dio. Y no se agarró para sí un grupo de gente que la tenía reclara, que hacía todo bien, que él decía algo y ellos iban con toda la fe y lo hacían. Unas personas que ya se conocían todo sobre la Biblia, sobre el Antiguo Testamento y entendían las profecías y sabían el propósito de Jesús. Y podían avanzar para adelante y hacer las cosas más rápido. Jesús nos dio su ejemplo ahora a nosotros para decirnos, estás en un lugar, estás en una comunidad complicada. Tranqui, que yo la tuve peor. ¿Alguno de tus roces con tus hermanos terminó en que te crucificaran? Bueno, entonces te queda un ratito. A llorar al cuartito, como decimos. Entonces, hoy creo que esto nos deja un montón de enseñanzas y un montón de cosas para que nosotros reflexionemos. Y quiero que nosotros podamos aprender a valorar la diversidad que Dios nos ha dado en la iglesia. Ayer hablamos con Pri cuando me preguntaba de qué iba a hablar para ver el tema de las canciones y eso. Y no se me había ocurrido porque nos matamos la risa cuando le dije, no, en realidad voy a hablar de la diversidad. Porque es un término que la sociedad ha robado, ¿no? Y lo ha llevado solamente a tratar del ámbito sexual y un montón de ideologías y de cosas. Pero la diversidad bien entendida dentro del pueblo de Dios, por más de que nos trae un montón de complicaciones en el momento, es algo bueno y es algo necesario y es algo sin lo cual no podríamos nosotros cumplir con la tarea que Dios nos ha dado. Entonces, la diversidad, una iglesia diversa es algo bueno, es algo bueno. Vamos a ver algunas de las razones de por qué Dios habrá elegido un grupo tan peculiar para ser enviados con una tarea tan importante. Lo primero es que una iglesia diversa, una iglesia distinta, donde nosotros tenemos nuestras grandes diferencias. Pensemos la forma en la que nosotros llegamos acá. Porque existen muchos grupos, ayer en la reunión que tuvimos, estuvimos haciendo mucha referencia a esta palabra, a este concepto de lo que somos nosotros como iglesia local, que es que se acuerda de lo que hablamos con C, una comunidad. Y nosotros nos manejamos dentro de muchas comunidades. Todos tenemos muchas comunidades a las que pertenecemos. Tenemos la comunidad de nuestra familia, tenemos la comunidad de la gente de nuestro trabajo, tenemos una comunidad de amigos que los elegimos a lo largo del tiempo de la vida. Podemos tener diferentes comunidades a las que nosotros elegimos pertenecer y somos parte. Y muchas veces esas comunidades se van formando por las cosas que tenemos en común. Porque tenemos intereses en común, porque pensamos
más o menos parecido, por actividades que compartimos, por hobbies, por lo que sea, por el trabajo. Pueden haber muchas cosas que nos van haciendo que por afinidad nosotros nos vamos como pegando a gente y se van formando comunidades. Pero lo diferente de la iglesia, lo diferente de esta comunidad, es que Dios quiera que con el tiempo haya muchas cosas más que nos unan, pero lo principal y muchas veces lo que nos une es, aunque es lo más importante, pero lo que nos une es la vida de Jesús en nosotros. Nos une esto de que nosotros hemos reconocido que necesitamos a Jesús, que lo buscamos y que Jesús nos dio una comunidad de personas que somos todos enfermos, heridos, pecadores, que estamos buscando crecer, estamos buscando poder avanzar en esta carrera que Él nos ha dado para correr, en esta vida que Él nos desafía a no conformarnos a nuestro pasado, a nuestra forma de ser, sino a ir creciendo, apoyándonos los unos a los otros, desafiándonos los unos a los otros, pero muchas veces entre nosotros no tenemos nada que ver. Muchas veces no hemos tenido el mismo tipo de educación, venimos de familias muy distintas, venimos de niveles socioeconómicos distintos, tenemos trabajos diferentes, tenemos familias conformadas de maneras muy distintas, tenemos intereses, hobbies muy diferentes. Y a veces comenzamos de la base que los que nos une es una cosa sola. Es una cosa preciosa, es la sangre de Jesús. En un momento, no sé si fue la otra prédica, en algún momento hice referencia a esto, que somos hermanos de sangre y una sangre preciosa. Pero en la práctica se empiezan a dar roces por todas las otras enorme cantidad de diferencias que tenemos. Y mi objetivo con este mensaje es que entendamos que aunque a veces reneguemos de eso, aunque a veces nos moleste, aunque a veces nos lleve a confrontaciones, aunque a veces nos lleve a roces, a pequeñas cosas, esa diversidad, esa diferencia entre nosotros son buenas, son puestas por Dios y como vemos en este pasaje, es algo que sale del corazón, de la mente y de la idea de Dios de cómo crear una comunidad. Entonces, lo primero, la primera característica que nosotros aprendemos de esto es que una iglesia diversa nos confronta con nuestro pecado, con la gracia y el perdón. Una iglesia diversa ayuda a que nos confronta. Si nosotros fuéramos todos iguales, si nosotros tuviéramos todos los mismos intereses, pensáramos todos de la misma manera, nos daríamos siempre para adelante en las cosas que estamos de acuerdo y en las cosas que estamos haciendo mal, pero ni nadie se va a ni dar cuenta. Habría un gran punto ciego de todos nuestros errores, todos nuestros pecados, que nadie se daría cuenta como para acercarse y animarnos a eso. Hay un par de proverbios que son preciosos pensando en cuanto a esto. Proverbio 27, versículo 6, dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. De vuelta. Las heridas de un amigo sincero son mejores que los muchos besos de un enemigo. Si nosotros lo único que hacemos es pasarnos la mano por el lomo, nos estamos haciendo mal. Porque claro, evitamos el roce, evitamos el conflicto, pero no crecemos. Si nunca hay una instancia en la cual pueda venir un amigo sincero, un hermano con el que quizás no tengo suficiente afinidad como para ya llamarlo amigo, pero sabemos que hay una intención sincera, hay un buen corazón de querer llamarnos la atención. Y algunas de esas conversaciones, algunas de esas situaciones nos van a causar heridas. Incluso a veces el que, por más que el hermano venga de una manera sincera a causar una herida por nuestro bien, quizás hasta se equivoque en la forma de hacerlo. Quizás en vez de hacer una herida así de cirujano, capaz que en vez de bisturí agarró el facón y lo metió medio bruto. Pero eso es mucho mejor que un enemigo, que alguien a quien no le importa tu vida. Y como no le importa tu vida, ¿para qué se va a meter? ¿Para qué va a andar buscando el lío? Mejor te dice a todo que sí, así te deja de molestar y ya está. Mejor, bueno, hago de cuenta que no lo escucho y no pasa nada. Las heridas de un amigo sincero son mejores que los muchos besos de un enemigo. Y en el mismo capítulo ahí de Proverbios,
versículo 17, dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Nosotros hemos visto alguna vez los afiladores que pasan ahí. Capaz que alguno tiene un afilador en su casa, no sé, pero yo soy más chico de ciudad, cada tanto me sentía y había que salir ahí si tenía alguna cuchilla. Saca ahí la piedra, empieza a dar el pedal de la bici y cuando vos ves que te están afilando una cuchilla, ¿qué salen? Salen chispas. Y bueno, que la cuchilla no tiene sentimiento y todo lo demás, pero si nos están afilando a nosotros, va a salir chispas. Y vos no te podés afilar con una frazada. Por más que vos le des así a la cuchilla para un lado y para el otro y todo lo demás, si lo estás afilando con una frazada, no va a llegar a ningún lado. Entonces, para que nosotros demos pasos y avancemos y crezcamos y seamos confrontados con Dios y seamos confrontados con nuestro pecado, o a veces simplemente quizás si el hermano se equivocó en lo que me dijo, capaz que Dios aprovecha y aunque el hermano esté equivocado, con lo que quiere tratar es con mi carácter. Entonces el hierro se afila con el hierro. Y lo bueno es que si nosotros para afilar una cuchilla agarramos otra cuchilla, se afilan las dos. Eso es lo lindo de este proceso. Entonces la diversidad es buena en la iglesia, porque una iglesia diversa nos confronta y nos ayuda a crecer. Nos ayuda a no quedarnos como estamos. Los discípulos no quedaron como estaban. Fueron siendo transformados por las palabras de Jesús, pero por la comunidad en la que ellos estaban viviendo. Y las cosas que les tocó hacer y las conversaciones y las situaciones que tuvieron que pasar. Segundo, una iglesia diversa se complementa. Una iglesia diversa se complementa porque nosotros necesitamos de los demás. Nosotros necesitamos de los demás. Necesitamos los unos de los otros. Vamos a 1 Corintios 12, que justo hoy de mañana recibí ahí un mensaje con uno de estos pasajes que vamos a leer. Estamos ahí en espíritu. 1 Corintios 12, vamos a leer un par de versículos ahí, pero primero ahí en el 4, donde el apóstol Pablo le dice acá a la iglesia de los Corintios, del 4 al 7 dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. En nuestras diferencias, también nosotros necesitamos de lo distinto que es el otro, no solamente porque a veces los roces nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a afilar, sino porque también tenemos que aprender a ver lo bueno y lo valioso en mi hermano. Y cómo nos necesitamos, cómo nosotros dependemos de los demás. Yo los necesito a ustedes. A cada uno de ustedes, de los que ustedes dicen, yo soy un hijo de Dios y pertenezco a este lugar, nos necesitamos para hacer la obra de Dios. Y hay diferentes cosas que cada uno de nosotros es llamado a hacer. Y una sola persona no puede hacer todas las cosas. O peor aún, quedaría, si nosotros fuéramos la misma cantidad, pero fuéramos todos facundos, estaríamos en el horno. Necesitamos ser distintos. Necesitamos complementarnos los unos a los otros. Pero muchas veces no vamos a descubrir en qué formas nos complementamos hasta que no vamos ahí justamente avanzando y trabajando unos con otros. Ahí en el mismo capítulo de 1 Corintios 12, en el versículo 14 dice: así es, el cuerpo consta de muchas partes. Está hablando del cuerpo de Cristo, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo,
¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Está buenísima la imagen que mismo Pablo nos da ahí, se pone muy lúdico, nos estimula la imaginación, y nos imaginamos un cuerpo ahí hecho todo de oreja, y sería una cosa terrible, y ni siquiera podría sostenerse en la vida. Y de la misma manera, ninguno de nosotros puede decir que nosotros no necesitamos de los demás, ni tampoco podemos sentirnos menos porque nosotros no ocupamos el rol que otra persona está ocupando. Todos somos partes completamente necesarias. Y una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar en nuestra cabeza, porque a veces no es solamente las cosas que hacemos como iglesia, a veces es algo que nos imponemos nosotros mismos. Es entender que los servicios, las cosas más visibles que la gente hace, no son necesariamente las más importantes. El hecho de que ustedes me ven a mí predicar acá domingo tras domingo y todo lo demás, no me hace más que ninguno de ustedes. El hecho de que ustedes vean gente que pertenece a la comisión pastoral o lo que sea, no lo hace más que ningún otro. Todos formamos la misma parte, es necesario que haya gente que venga, que sea parte, porque además, también otra de las cosas que se nos han metido en la cabeza es esto de reducir nuestro servicio y reducir la palabra ministerio significa literalmente servicio. Es eso lo que significa. Y hemos reducido eso a actividades o a cosas o a alguna estructura que a veces la iglesia tiene que tener. Decirte, hay un grupo de esto, hay un grupo de este otro, hay un líder, hay un encargado de tal área. Y hemos reducido a que eso es nuestro servicio y a que esa es nuestra forma de servir. Y amén, quieran ser parte, involúcrense, necesitamos gente dispuesta a servir y a estar para poder hacer que la iglesia crezca. Pero vos y yo podemos servir en cada área y servir a Dios. En cada área de nuestra vida, en cada momento podemos servir a la iglesia incluso con nuestras actitudes, con la forma en la que nosotros hablamos, testificamos de Cristo en nuestra casa, en nuestro hogar, en los lugares a donde vamos. Nuestra vida, como dice Pablo, en realidad como dice en hebreo, que no sabemos quién es el autor, tiene que ser un sacrificio vivo puesto en el altar de Dios. Que toda nuestra vida se consuma para Dios. Así, de esa forma, nosotros vamos a poder servir y adorar a Dios en cada una de las cosas que hacemos. La adoración a Dios, una verdadera adoración, no es cuando nosotros nos paramos a cantar. Esa es una pequeñísima tajada, una pequeñísima parte de cuando nosotros expresamos con nuestra boca cosas y le damos reconocimiento a Dios. Pero lo que hacemos durante el resto de las 24 horas del día, durante el resto de los 7 días de la semana, también tiene que ser nuestra adoración y nuestro servicio vivo a Dios. Y con esas cosas nosotros edificamos el cuerpo. Incluso, no tenía pensado leerlo y le tengo que meter ahí, pero en Efesios 4 nos da una descripción muy interesante de cómo se hace el trabajo del ministerio, cómo la iglesia crece y cómo la iglesia habla. Y muchas veces tenemos ahí como ese chip de que los que hacen el ministerio y los que hacen el trabajo es el pastor, son los líderes, son los que están ahí. Sin embargo, si ustedes leen ahí Efesios 4, que no lo voy a hacer ahora porque es una prédica aparte, pero les hago ese paréntesis, lo que dice es que Dios le dio a la iglesia personas, pastores, maestros, los apóstoles y un montón de cosas. ¿Para qué? Para enseñar, para hablarle al cuerpo de Cristo, para que ellos puedan salir y hacer el ministerio. Nosotros nos tenemos que tomar este tiempo como los domingos, como un momento de capacitación, como un momento de venir a adorar a Dios juntos, de venir a estudiar la palabra, de saber cómo nosotros podemos servir y adorar a Dios en nuestra vida. Y cuando salís por esa puerta, salís a servir a Dios. Vos no venís a la iglesia a servir a Dios. Vení, hacelo. Hay un montón de cosas, actividades lindas. Por eso tiene que ser una tajadita de tu vida que sí, que sea una representación de cómo Dios está obrando en tu vida en el resto de las áreas. De cómo vos estás amando a los demás, amando a tu prójimo, sirviendo a otros. Etcétera, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis. Y lo último, ahí en el 12 de 1 Corintios, versículos 25 y 26. Esto hace que haya una armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran.
tenemos que regocijarnos, tenemos que preocuparnos por los otros, tenemos que alegrarnos cuando los otros están alegres, tenemos que entristecernos cuando los otros están tristes, porque esa es la forma en la que nosotros vamos limando y superando nuestras diferencias y vamos pudiendo trabajar juntos para la gloria de Dios. Y por último, una iglesia diversa una iglesia diversa y unida, porque si nosotros cumplimos las dos cosas que yo le vengo diciendo, ¿no? Que en la diversidad nos confrontamos y nos desafiamos a más, y en la diversidad nos complementamos, vamos a terminar siendo una iglesia diversa y unida. Entonces, una iglesia diversa y unida glorifica a Dios. El objetivo de todo, lo dijo Pri, es traer alabanza y glorificar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, hay dos pasajes nomás y ya vamos redondeando ahí en Romanos, justito antes de 1 Corintios, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 5, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Para vivir en armonía unos con otros necesitamos paciencia, como dice ahí. Y esa paciencia es dada por Dios. Para vivir en armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Si somos seguidores de Cristo Jesús, nos corresponde vivir en armonía y armarnos de paciencia para amarnos y para seguir en armonía unos con otros. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos darle gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo por nuestra cuenta, solitos en nuestra casa, ofendidos, enojados con mi hermano, no va a llegar mucha gloria y alabanza y honra a Dios. Ahora, si nosotros nos armamos de la paciencia y el amor que Dios nos da, para soportarnos los unos a los otros, para trabajar los unos con los otros, para complementarnos, para confrontarnos, para avanzar unidos con el propósito que Dios nos ha dado, juntos podemos traer gloria y alabanza a Dios. Y termino con las palabras de Jesús en Juan, capítulo 13. En Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús, acá Judas, unos versículos antes, Judas ya sale dispuesto a traicionar a Jesús. Jesús también está a punto de anunciar que Pedro lo va a negar. Todo esto que... Imagínense, yo leía esto y pensaba, ¿no? A veces uno se frustra, a uno le gustaría ver cambios más rápidos, nosotros que avancemos más rápido, que podamos madurar, que podamos crecer. Uno dice, Jesús mismo tuvo este grupete 3 años y andó con ellos para arriba y para abajo. Y aún así, en estos últimos momentos de Jesús, uno salió corriendo a traicionarlo y otro estaba a punto de negarlo. Entonces ahí Jesús les dice, ya cuando la cosa se estaba a punto de desarmar toda, versículo 34, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que nosotros tengamos unos por otros, con nuestras diferencias, con nuestros roces, con nuestras asperezas, con a veces lo difícil que sea trabajar con gente tan diferente. Si nosotros nos comprometemos con esta comunidad y decimos, yo soy parte de la iglesia de Cristo que le está estableciendo acá en el barrio Laures, acá en Adulán. Yo soy parte y yo me comprometo y yo voy a avanzar hacia adelante, sabiendo que las dificultades son parte de lo que Dios quiere usar para hacernos crecer. Y permanecemos en unidad y permanecemos abundando en gracia, abundando en amor, abundando en paciencia los unos con los otros y buscando formas de complementarnos. Ahí nos dice que esa es la forma que el mundo va a conocer. El mundo no va a conocer, la forma, Jesús no dijo, el mundo va a conocer a mis discípulos
si van y se alimentan a todos los hambrientos, aunque lo tenemos que hacer, si van y predican lindo, aunque tenemos que predicar, si van puerta por puerta y dejan un folleto, aunque lo tenemos que hacer, si van y hacen aquella actividad. Jesús no dejó un plan organizacional para ver cómo se tenían que organizar los ministerios y las cosas y todo lo demás. Jesús dijo: ámense, ámense, los unos a los otros. Y el resultado de ese amor, de esa paciencia, de esa transparencia y esa honestidad. No estoy hablando de levantar una fachada y que la gente piense que es todo color de rosas y que está todo bien. No, en esa sinceridad nosotros podemos mostrarle al mundo de que sin ser perfectos Dios se ha apiadado de nosotros. Él nos busca, Él nos ama. Que el Señor nos desafíe, que el Señor nos transforme para buscar su rostro, para amarlo con todo nuestro corazón, y que eso desborde en amor por nuestros hermanos y en amor por la gente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por tu ayuda. Pedimos por tu Espíritu Santo, Señor, que es el único que puede hacer este trabajo. Vos ahí nos decías en tu palabra que vos sos el que nos da la paciencia que necesitamos para llegar a esta armonía, a esta paz. Así que como vos decidiste en tu perfecto plan trabajar con gente tan imperfecta como esos 12 discípulos, para llevarlos a más, para desafiarlos, para que ahora nosotros en el otro extremo del mundo podamos conocer de tu mensaje. De la misma manera te rogamos, Señor, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros pecados, con todos nuestros problemas, con todos nuestros roces, con todas las cosas que a nosotros nos pasan, te rogamos, por favor, Señor, apiádate de nosotros y usanos. Apiádate de nosotros, Señor, y llenanos de amor inagotable. Te necesitamos, Jesús. Queremos que todo esto, que esta unidad nos lleve a darte gloria a tu nombre y a que el mundo sepa que somos tus discípulos, a que el mundo sepa que sos real. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.